Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, todo lo que Jesucito nos quiere enseñar. Y por eso, queridos niños, nosotros tenemos que estar siempre preparados para escucharle a Jesucito y sobre todo, qué es lo que Él nos quiere enseñar en nuestra catequesis. Y como siempre tenemos un tema muy importante. Queridos niños, vamos a escuchar y vamos a saber cuál es el tema que Jesús hoy nos quiere enseñar. El tema del día de hoy es la Eucaristía, alimento de los cristianos. La Eucaristía como el alimento de todo cristiano. Nosotros, queridos chicos, somos cristianos. Cristianos significa, queridos niños, seguidores de Cristo. Estamos viviendo según los valores, los principios, las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, que Jesús nos ha enseñado. Por eso nosotros que queremos imitarle a Jesucito, por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, queridos niños, vamos a repetir conmigo por qué nosotros somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y la Eucaristía es el alimento y es la fortaleza que nos hace vivir como cristianos. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar siempre desde la Biblia. La Biblia donde encontramos la palabra de Dios que nos enseñan cosas importantes. Todas estas narraciones de la Biblia siempre nos enseñan cosas importantes. Escuchemos lo que hoy Dios nos quiere decir, queridos niños. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es la palabra de Dios lo que acabamos de escuchar.
porque desde la palabra de Dios nos fortalecemos, nos alimentamos y nos hacemos fuertes, fuertes, fuertes como cristianos. Nos alimentamos siempre con su cuerpo, con su sangre y también con su palabra. Muy bien, queridos niños, tengan ustedes siempre su Biblia ahí con ustedes y sobre todo un cuadernito para poder escribir y para ir aprendiendo tantas cosas lindas que Jesús hoy nos va a enseñar. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La mujer en el pozo. Aquel que beba del agua que brota de mí nunca más tendrá sed. Juan 4:14. ¡Vamos, muévete! ¡Muévete! Juan habló de él. Dijo que alguien vendrá a anunciar el reino de Dios. Ahora Juan ha muerto. Debemos ir donde Jesús. Aquellos que estaban con nosotros han partido. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Debemos irnos también? Muchos nos buscan por una palabra de aliento. No podemos abandonarlos. ¿Y por qué no vamos donde Él? Él nos puede decir qué hacer. Adiós. 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 Buen viaje.
Mujer, ¿me podrías dar un poco de agua? ¿Eres judío y le hablas a una samaritana? Hace mucho calor y ya ves, tengo sed. Nunca niego el agua. ¿De dónde vienes? Soy de Nazaret. ¿Y cómo puedes pedirme agua a mí, a una samaritana? Mujer, si tú supieras quién te está pidiendo esta agua, serías tú quien la pediría y yo quien te daría agua de vida. ¿Cómo puedes tener agua si no traes una jarra y el pozo es hondo? El Todopoderoso fue quien hizo este pozo inagotable y se lo dio a Jacob el patriarca. Muchos siglos han pasado ya. ¿Te crees mejor que Dios? Tú no me crees, ¿no es cierto? Y yo te digo que todo aquel que beba agua de este pozo tendrá sed de nuevo. Pero aquel que beba de mi agua nunca volverá a tener sed. El agua que brota de mí es un manantial de vida eterna. Si realmente tienes de esa agua, entonces dame un poco. Quiero beberla para no tener sed. Así no tendré que venir al pozo y recoger agua para llevar a casa. Si quieres de mi agua, entonces ve por tu esposo y regresen acá. Pero si yo no tengo esposo. Pero has tenido 5 en el pasado y aunque estás con un hombre ahora, tú bien sabes que él no es tu esposo. ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? Yo he tenido 5 esposos. Debes ser un profeta. El momento ha llegado para los que alaban al Todopoderoso y lo hacen en espíritu y en verdad solamente. Señor, me has hablado a mí, a una mujer samaritana, como si tu mensaje proviniera del Todopoderoso. El Mesías que estamos esperando es quien traerá las buenas noticias. Mujer, lo has entendido. Yo soy el que Israel ha estado esperando. ¡Escuchen! ¡Conocí al Mesías! ¿Acaso te está afectando el sol? Les digo que he conocido al Mesías. Bien. ¿Qué? ¿Dónde conociste a ese Mesías? Cerca al pozo. ¿A un hombre? Sí, a un hombre. Has conocido a muchos hombres, pero esta es la primera vez que conoces a un Mesías. Lo sé, es cierto. Pero el hombre al que conocí podía leer mis pensamientos y sabía todo acerca de mí. Tienen que creerme. Sus palabras eran nuevas, eran palabras de vida. ¿Al Mesías? ¿Por qué vendría hasta acá con nosotros? Vayamos y miremos. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Es hora de cosechar. Me están esperando. ¿Quién eres tú, extraño? Mi nombre es Jesús y vengo de Nazaret, en Galilea. ¿Y para qué has venido a Samaria? Para cumplir la voluntad de aquel que me envió y a traerles las buenas noticias.
Arrepiéntete de todos tus pecados, puesto que el reino de Dios está muy cerca. La mujer. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días algo nuevo, queridos niños, o algo que tenemos que ir repitiendo también en nuestra vida. Algo nuevo que tenemos que meter en nuestro corazoncito, que tenemos que decirle a Jesús: aquí estoy, Jesús, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo. Esto es lo lindo, queridos niños. Y ahora entonces de nuevo recordamos cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la Eucaristía, alimento de los cristianos. La Eucaristía como alimento de todo cristiano. Y ya dijimos que la Eucaristía también, queridos niños, es el cuerpo, es la sangre, es el alimento, es la fuerza, es la fortaleza, es todo, queridos chicos, para que nosotros podamos ser buenos cristianos. Sin la Eucaristía nosotros no podemos vivir espiritualmente. Y bueno, vamos a escuchar ahora cómo nos enseña Jesús y qué es lo que nos quiere enseñar y decir en el día de hoy. Para crecer, para tener salud y fortaleza, nos alimentamos cada día. El alma también debe alimentarse con frecuencia para crecer espiritualmente. Por eso, Jesús nos dejó la Eucaristía. Jesús se nos da como alimento del alma en el sacramento de la Eucaristía. Así como necesitamos para nuestro cuerpo comer y comer y comer, queridos chicos, y muchos de ustedes son sanos y fuertes porque comen y comen y comen. Necesitamos comer todos los días, queridos niños, nuestro desayuno, necesitamos nuestro almuerzo, necesitamos nuestra merienda, necesitamos nuestra cena. Siempre comemos algo cada día. Pero atención, ahora nos cuenta y nos dice Jesús que así también tenemos que alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesús. ¡Qué lindo, queridos niños! Si nosotros no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, ciertamente que no vamos a poder crecer tanto. Y vamos a seguir escuchando algo más, que es lo que Jesús hoy nos va enseñando. Para recibir dignamente a Jesús en la Eucaristía, son necesarias estas tres condiciones: tener el alma limpia, sin conciencia de pecado grave, no haber comido nada desde 1 hora antes, ayuno eucarístico, saber a quién vamos a recibir. Importante preparar entonces el alma y el corazoncito para recibirle a Jesús con su cuerpo y con su sangre. Tenemos que tener la conciencia limpia, el alma limpia, bien preparados, purificados. No nos podemos acercar en situación de pecado. No podemos entonces, queridos niños, acercarnos a la comunión, a comer su cuerpo y su sangre en situación de pecado. Pecado quiere decir que nosotros estamos alejados de Dios, alejados de nuestros compañeritos, alejados de los demás, del prójimo y alejados de nosotros mismos porque no hacemos bien las cosas. Vamos a seguir escuchando a Jesucito cómo nos va enseñando hoy sobre este tema de la Eucaristía. Tenemos que acercarnos a la comunión pensando en lo que vamos a hacer y rezando. Si es posible, procuremos ir con el cuerpo y la ropa limpios, porque vamos a recibir al mismo Jesús. Después de comulgar, damos gracias a Jesús, porque vino a nuestro corazón y nos llenó con su gracia. Y qué lindo, queridos niños, que cuando vamos a misa siempre vamos bien vestiditos también, porque sabemos, tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Estamos llegando a una gran fiesta, a una gran celebración, donde vamos a comer, donde vamos a beber el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso dice que tenemos que ir siempre bien vestidos, queridos niños, con la dignidad que le tenemos que dar a Dios, la dignidad que le tenemos que dar al Señor, que se nos va a ofrecer con su cuerpo y con su sangre. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús con este tema tan importante, queridos niños. Entonces vamos a repetir cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la Eucaristía, alimento de los cristianos.
La Eucaristía como alimento de todo cristiano, que nos da fortaleza y que nos hace crecer. Y por eso justamente la primera preguntita que les voy a hacer es esa, queridos niños. Estén atentos, anoten la pregunta, pero sobre todo las respuestas. A ver si ustedes fueron capaces de escuchar todo y entonces me van a dar buenas respuestas ante las preguntitas que les voy a decir. ¿Por qué Jesús nos dejó la Eucaristía, queridos niños? El alma debe alimentarse para crecer espiritualmente. Por eso Jesús nos dejó la Eucaristía. Muy bien, porque tenemos que crecer y alimentarnos espiritualmente. Si nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Jesús, ciertamente que vamos a crecer espiritualmente, niños. Vamos a ser buenos, vamos a ser obedientes, vamos a vivir con criterios, con valores, vamos a hacer bien las cosas, vamos a ser estudiosos, vamos a portarnos bien, vamos a ser así entusiastas para hacer nuestros deberes, ayudar en casa, en fin. Vamos a tener la fuerza necesaria, vamos a crecer espiritualmente. Y ahora, niños, la segunda preguntita. ¿Cuáles son las condiciones, queridos niños, que tenemos que tener para poder comulgar? ¿Cómo tenemos que presentarnos entonces para poder comulgar, queridos niños? Para recibir la Eucaristía debemos tener estas 3 condiciones. Tener el alma limpia, no haber comido nada desde una hora antes, saber a quién vamos a recibir. Muy bien, queridos niños, tenemos que tener el alma limpia, nuestra conciencia sin pecado. Es decir, si estamos en una situación de pecado, niños, hay que confesarse, hay que limpiar el alma. Esa es la primera condición. La segunda, tenemos que hacer un poco de ayuno, por lo menos una horita antes de acercarnos a la comunión. No tenemos que estar comiendo cualquier cosa, cualquier galletita, cualquier cosa, comemos, desayunamos, no. Por el respeto que le damos al cuerpo y la sangre de Jesús. Una hora de ayuno, por lo menos, queridos niños, antes de la Eucaristía. Y luego, lo otro es tan importante. Tenemos que presentarnos bien. Tenemos que estar bien, queridos niños, porque esto es tan importante para poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ahora viene la tercera preguntita. ¿Qué debemos hacer, queridos niños, una vez que hemos comulgado, cuando le hemos recibido ya a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida? Después de comulgar, damos gracias a Jesús, porque vino a nuestro corazón y nos llenó con su gracia. Después de comulgar, queridos niños, hay que dar siempre gracias a Dios, ser agradecidos. Dios, que vino a nuestro corazón, Jesús, que nos alimenta y que nos da la fuerza necesaria para poder luchar, para poder empeñarnos. Muy bien, queridos niños, vamos a rezar ahora y le vamos a agradecer a Jesucito por esta catequesis del día de hoy. Vamos a elevar nuestras manitos y le vamos a agradecer con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Ahí. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Jesús hoy descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.